Corporación Justicia Vial, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro accidente más que nos hace hablar de la inobservancia a la ley de tránsito, y es que ese es el fondo del asunto. Aquí cada que hay un accidente lo más fácil es salir a culpar a los choferes, y cierto es que son responsables, que incumplen la ley, que van en exceso de velocidad. Pero ¿qué es lo que causa, además de la imprudencia, el que pasen en una carrera por recoger pasajeros? Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, la causalidad de la siniestralidad vial, sea la imprudencia, la impericia, el exceso de velocidad, responde a una falta de educación, una falta de conciencia y a una inobservancia e irrespeto de la ley total. Y evidentemente este irrespeto y esta inobservancia es responsabilidad de todos los actores de la seguridad vial, pero el grado de responsabilidad entre un actor y otro es diferente. Los usuarios de las vías, peatones, conductores o pasajeros, tienen un grado de responsabilidad menor ante la autoridad, que tiene un grado de responsabilidad mayor, porque no solo tiene que cumplir la ley, sino hacer cumplir la ley. Y es ahí cuando vemos que hay plazos que no se han cumplido, que son los que ayudan a controlar estos excesos de velocidad, como la reversión de rutas y frecuencias, una capacitación integral a todos los ciudadanos, que es un derecho de todos los ecuatorianos, y por eso hemos visto con buenos ojos las acciones emergentes y los anuncios emergentes que ha hecho el director de la Agencia Nacional de Tránsito, que van a servir para controlar estas deficiencias. Ahora, lamentablemente es difícil creer en estos anuncios, y ojalá sí se cumplan, cuando se han venido ofreciendo desde hace 2 años. Aquí hay que poner las cosas claras. Las autoridades piden a los ciudadanos que cumplan la ley, pero es la propia autoridad la que no está cumpliendo. Ayer se conoció que eran 3 cooperativas las que estaban compitiendo en esta cacería de pasajeros. ¿Por qué? Porque hay una sobreoferta del transporte público, de buses, para ponerlo más claro. ¿Y por qué se da? ¿Y por qué no se ha cumplido esa reversión de rutas y frecuencias para organizar la casa y ponerlo todo en orden? Lo que usted acaba de mencionar es tan importante, que cuando hacían mención de la lista de los más buscados, es evidente que la imprudencia de este conductor es la que genera el siniestro, y es una gran sanción moral al gremio del transporte. Pero la imprudencia de este conductor es la cuerda, por la parte más débil, por donde se rompe la cuerda. Pero en esa lista de los más buscados deberían estar los que han comercializado con las rutas y frecuencias al margen de la ley, porque eso ha sido un gran negocio, y eso es lo que conlleva en las carreteras a tener una gran cantidad de siniestralidad vial. En esa lista los más buscados deben estar los que vendieron los títulos de conducción profesional al margen de la ley, y los que han permitido esa venta. En esa lista los más buscados deben estar los responsables de admitir carrocerías que no cumplen con ninguna norma de seguridad, y que son las causantes de las muertes en el mismo siniestro de tránsito por vidrios en mal estado o carrocerías en mal estado. Entonces, esas sanciones o estas personas, ¿cómo las podemos descubrir? Cuando el anuncio del señor director ejecutivo se haga realidad en el mes de mayo, porque nos ha ofrecido para el mes de mayo, y apoyamos totalmente esa decisión. Apoyamos que en el mes de mayo se reviertan las rutas y frecuencias. Ahí vamos a saber los nombres de los responsables que comercializaron ilegalmente las rutas y frecuencias y que generaron esa sobreoferta. En mayo se nos ha anunciado que se van a iniciar las auditorías a las escuelas de conducción profesional, sean sindicatos o institutos. Ahí vamos a saber cuáles son los sindicatos que han entregado títulos de conducción profesional con cursos intensivos que no están contemplados en la ley, y que son los que generan la responsabilidad del conductor. Estos son algunos de los elementos que hay que analizar cuando se habla de la inobservancia a la ley, pero hay también otros artículos que no se está cumpliendo, y usted hacía referencia a uno de los más importantes, que es la educación, que es la capacitación. Recién en el régimen Costa, la autoridad dijo que ya están incluyendo en el pensum la materia de educación vial, que dice la ley que es una obligación que tiene que constar en las instituciones educativas. ¿Y qué ha pasado con eso? Bueno, no tengo claro si efectivamente ese ofrecimiento se dio ya en el inicio de clases en la costa, pero lo que sí tengo claro es que esto se debió haber implementado en febrero del 2009, y evidentemente, a mi criterio y a criterio de las organizaciones ciudadanas, Justicia Vial y Covial, la capacitación integral de todos los ciudadanos es básica, porque la conciencia se genera a través de un conocimiento, y el conocimiento a través de una capacitación que se tiene que dar a través de la educación. Y eso no se ha dado, esa cadena, ese proceso no se ha dado. Consecuentemente, no vamos nunca a poder tener conductores, peatones, ciclistas, motociclistas conscientes, porque nunca han tenido el conocimiento. Ahora, sobre este accidente, el último de los tantos que ha habido en la vía Papayacta, que ya se la conoce acá como una de las vías del terror,
Analicemos un poco algunas de las particularidades. Uno, los controles policiales. ¿Dónde se sigue fallando? Porque cierto es también que no puede haber un control policial en cada tramo. Y hay temas como el control que quizás puede haber fallado, también el de la revisión vehicular que no había pasado. Existen ciertas vías en el país que ya son recurrentes en siniestros de tránsito. Consecuentemente, esa identificación de los lugares recurrentes se llama georreferenciación de la siniestralidad vial. No podemos tener agentes de tránsito en cada kilómetro de nuestras vías, pero sí en los puntos de mayor siniestralidad vial que ya están debidamente identificados. Entonces, ahí tenemos que tener los controles. Segundo, tenemos que ver si es que las rutas y frecuencias que son en la noche, los conductores deben tener un mayor control. Hay que ver si es que no está en exceso de trabajo, y normalmente ese exceso de trabajo se da por otro incumplimiento a la ley, porque estos conductores debían haber sido afiliados al Seguro Social el 29 de junio del 2011, y si es que las operadoras no cumplían con esa afiliación, pues tenían que haber sido revertidos sus permisos de operación hasta que cumplan con ese requerimiento. Otro mecanismo de control y que se ofreció con bombos y platillos fue la instalación de los famosísimos GPS, para que con eso ya se pueda saber la ruta que está cumpliendo un bus, si es que hubo exceso de velocidad. Esto se ofreció para agosto del año pasado y hasta la fecha no se sabe dónde estarán esos GPS, que por cierto le costó una inversión de unos 70 millones de dólares, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado con eso? Porque ya se los compró. Lo que la gente quiere es verlo en los buses. Sí, la inversión fue de 27 millones de dólares y fueron 70.000 GPS. Eso es una gran pregunta, ¿no? Si es que ya se entregó un abono de 13 millones de dólares, y si es que se nos ha ofrecido la instalación y se nos dice que cumplen con todas las normativas técnicas, ¿por qué no se lo instala? Creo que hay planes pilotos, pero no se ha difundido lo adecuadamente necesario para que los ciudadanos conozcamos realmente qué es lo que está pasando con esa gran inversión con dineros de la seguridad vial, que son dineros de los ecuatorianos. Ahora, lo que nos preocupa a los ecuatorianos es quiénes están conduciendo el transporte público. Esta cooperativa, por ejemplo, permitía que alguien que tenía 21 puntos menos en su licencia por causas como exceso de velocidad o rebasar en curva, que fue precisamente lo que ocurrió en el accidente, sigan transportando a gente. Y sobre eso, entonces, ¿qué se habla? Sobre las pérdidas de puntos. Bueno, un sistema de recuperación de puntos ahora que se plantea, haciendo un curso de unas 30 horas, pagando $60 para que puedan recuperar los puntos. ¿Cómo mira usted esos mecanismos? Bueno, la recuperación de puntos es un derecho que todos los conductores, profesionales y no profesionales, lo tienen. El problema no está en la recuperación. El problema está que cuando se reformó la ley, de 45 puntos en total que íbamos a tener, 30 más 15 de recuperación, se subieron a 80. Entonces eso le dio una permisividad a la ley. Pero antes que una recuperación de puntos está la capacitación. Ahí está el problema, porque si es que la gente estuviera bien capacitada, le aseguro que 30 puntos le basta y le sobra. Ahora, el dirigente de los transportistas, por cierto, decía que todos deberían recibir una capacitación, empezar de nuevo. Hay que tomarle la palabra, podría ser un buen ofrecimiento. Sin duda alguna, pero también esa recapacitación nos va a demostrar que la entrega de títulos de conducción profesional se dieron al margen de la ley, y eso tiene que ser sancionado, porque eso fue un lucrativo negocio. Nosotros lo hemos llamado como un criminal negocio, porque entregar un título de conducción profesional a una persona que nunca se capacitó para que lleve 40 personas y luego en la primera curva se haga notar la inexperiencia de él, matando tantas personas, entonces eso tiene que ser sancionado. Hay un punto grave dentro de esto, y es que cuando se dio el accidente en Papayaca, los heridos fueron trasladados al hospital de Baeza, pero los más graves, 3 de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancias a Quito. Los más graves, subidos en una ambulancia 1 o 2 horas. ¿Por qué? Porque no tenían ni los equipos ni los instrumentos como para poder dar atención a los heridos más graves en ese hospital. El equipamiento faltaba, no tenían esas áreas donde podían atenderles a estos heridos. Y nos preguntamos qué pasa entonces con esa responsabilidad de la que habla esta ley, cuando dice que el Ministerio de Salud, en el artículo 197, en la Ley de Tránsito, el Ministerio de Salud, en el ámbito de sus competencias, diseñará, autorizará y pondrá en ejecución los programas de fortalecimiento de la red de emergencias, que es precisamente esta. Y ese artículo tiene concordancia con la georreferenciación de la seguridad vial, que es el segundo párrafo de ese artículo, y además
con la disposición 13ª que indica que los excedentes del SOAT deben ser transferidos al FONSAT para potenciar los centros de salud justamente de estas redes. Y es ahí, usted recordará que en el 2008 nosotros recalcábamos que ese excedente, que era de $30 millones, que debió haber ido a potenciar estos centros de salud del Estado, terminaron en un reaseguro que en realidad no fue necesario para esa época. Sobre todo esos centros de salud donde se sabe y donde están cerca a estas vías que ya se las conoce por la gran cantidad de accidentes. Quiero terminar, Guillermo, preguntándole a usted sobre el alza de los pasajes en algunas zonas y provincias del país. Se subió los pasajes, la Agencia Nacional de Tránsito salió a decir que no está autorizado ningún aumento. ¿Qué pasa sobre ello? La tarifa, según la ley, se la fija de una manera socialmente justa. ¿Qué significa esto? Que exista una rentabilidad adecuada para el transportista y a cambio de esa rentabilidad adecuada el usuario debe tener seguridad, confort y eficiencia, cosa que evidentemente no la tenemos. Pero el problema de la tarifa no está en el ingreso, que es la tarifa per se, sino está en el egreso. Y si nosotros analizamos el costo de operación del transporte público, muchos de esos egresos son por ineficiencia. Entonces, si es que controlamos la ineficiencia, no vamos a necesitar un alza de tarifas. Pero si no controlamos esa ineficiencia, no habrá tarifa que les alcance. Si me permite solo hacer una acotación en lo que la Organización Mundial de la Salud nos da como sugerencia para terminar con este desangre en las carreteras y da a todos los países. Se debe crear, y esta es la solución, se debe crear la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. Es decir, el Plan Nacional de Seguridad Vial que debíamos haber presentado a la Organización Mundial de la Salud el año anterior, que es otro incumplimiento, tiene que entrar en operatividad. Esta estrategia lo que hace es articular toda la normativa jurídica con el rol de cada actor de la seguridad vial. Al estar coordinado y articulado este ordenamiento jurídico, podemos garantizar que la seguridad vial de un país se va a mejorar. No porque las organizaciones ciudadanas, Justicia Vial o Covial lo digamos, sino porque así lo manda la Organización Mundial de la Salud. Guillermo Abad, director de la Corporación Justicia Vial, acompañándonos esta mañana en Contacto.